Amén. Dios les bendiga, hermano. Para hoy, 14 de agosto, el devocional se titula El Señor de todas las naciones. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Enviaré fuego sobre la casa de Hazael, romperé el cerrojo de Damasco. Amós 1:2 y verso 4-5 también del capítulo 1. El Dios de la Biblia es el Dios de justicia. Él lo ve todo, lo sabe todo y promete saldar todas las cuentas. Esta es una maravillosa y buena noticia para el pueblo de Dios, que puede descansar sabiendo que ninguna injusticia que sufrimos escapa a sus ojos. Como escribe el salmista, Dios reina sobre todas las naciones, sentado está en su santo trono. Salmo 47:8. Todos le darán cuenta de su conducta. Estas son verdades que el profeta Amós dejó poderosamente claras, por medio de quien el Señor pronunció juicios sobre 6 naciones. En Amós 1:3 y 2:3, Dios comienza su pronunciamiento contra Siria y su capital, Damasco, que enfrentará juicio por ser despiadadamente cruel con el pueblo que conquistaron. Luego viene Gaza, que está involucrada en el tráfico humano y la esclavitud. La siguiente es Tiro, que también es culpable de trata de personas. Se vuelve entonces hacia el pueblo de Edom, cuyo odio e ira los condenan. Luego viene Amón, cuyo deseo de poseer más territorio los ha llevado a una violencia bárbara. El último es Moab, culpable de cruel venganza. De estos versículos no solo aprendemos lo que Dios piensa específicamente de estas naciones antiguas y sus acciones malvadas, también podemos sacar conclusiones sobre lo que Él ama y odia en términos más generales. Podemos estar seguros de que Dios odia que las personas hechas a su imagen sean tratadas como cosas o propiedad. Podemos estar seguros de que Dios no tolerará el odio y la violencia, especialmente a expensas de los indefensos. Podemos saber que Dios pedirá cuentas a aquellos que valoran las ganancias por encima de las personas o que no cumplen una promesa. Dios no ha cambiado de opinión sobre estos asuntos desde que Amós los declaró. El Señor todavía odia estos pecados y pedirá cuentas a cada nación y a cada persona que resulte culpable de ellos. Por eso, cuando estos hechos se cometan contra el pueblo de Dios, podemos estar seguros de que se hará justicia. La justicia llegará en el curso de la historia para algunas naciones e individuos y vendrá en la eternidad para todos. Esta es una noticia reconfortante cuando sufrimos, pero también es una noticia aleccionadora porque pecamos. Deberíamos preguntarnos si existe algún rastro de estos comportamientos en nuestro propio corazón. Quizá no seamos culpables de actos de violencia cruel o de deseo desmedido por la tierra, pero el odio, la ira, la codicia, el egoísmo y el orgullo que conducen a tales actos bien pueden ser hallados dentro de nosotros. Siempre es sabio pedirle al Señor que nos escudriñe y que misericordiosamente nos revele áreas donde permanece el pecado en nosotros. Como pueblo de Dios podemos hacer esto sin temer el juicio, sino sabiendo que el castigo que debía caer sobre nosotros fue soportado en el Calvario por el Señor Jesucristo. Dios gobierna las naciones y la eternidad. Que Él reine también en tu vida, en la manera en que enfrentas la injusticia en este mundo y te arrepientes de la injusticia en tu corazón. Para profundizar, Amós 2, versos 6-8. Mis amados hermanos, muy buenos días para todos.
Deseo que el amor y la paz y la gracia de nuestro Señor estén con todos nosotros en esta mañana. El devocional del día de hoy nos lleva a reflexionar que nuestro Dios es el soberano de todas las naciones. En ocasiones hablamos de Israel como el pueblo escogido de Dios y pensamos que su justo juicio solo será para ellos. Pero debemos entender que Él juzgará a todo pueblo y nación. Miramos en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 2, donde nos dice la escritura: el Señor ruge desde Sión y lanza su voz desde Jerusalén. Los pastizales de los pastores se secan y la cumbre del Carmelo se marchita. En este versículo se nos presenta la voz de Dios como el rugido de un león emanado desde Sión, el centro de la presencia divina en Jerusalén. Esto subraya que todo juicio proviene del trono soberano de Dios. Y aquí el uso de imágenes poderosas se hace para conmocionar el corazón del pueblo. Amós, siendo pastor, utiliza su experiencia. Un rugido en el desierto es señal de peligro inminente, algo que todo pastor conoce como una señal urgente. El anuncio del juicio debe ser escuchado con la misma gravedad con que se respondería al rugido de un león. Y es un anuncio al cual debemos prestar mucha atención. Y nuestra respuesta no debe ser nunca con indiferencia. Las metáforas del paisaje pastoreo marchito y el Carmelo estéril no solo muestran una devastación física, sino el colapso de la prosperidad y la bendición de Dios sobre toda la creación. Óiganme bien, hermanos, sobre toda la creación. Esa tierra que daba vida, ahora refleja la ruptura del pacto con el Señor. Esto mirado desde una óptica reformada, el juicio de Dios contra las naciones vecinas y eventualmente contra Israel debe hacernos examinar nuestra propia vida con honestidad, con humildad. Realmente no debemos juzgar a otros sin antes reconocer nuestro propio pecado. Nuestro despertar espiritual nos debe llevar con urgencia hacia la confesión de nuestro pecado, al arrepentimiento y a la transformación de nuestra vida. La pregunta obligada es, ¿cómo respondo yo? Cuando Dios nos habla a través de su palabra, con indiferencia o con reverencia. Hay áreas de mi vida donde yo he ignorado las señales de juicio por orgullo o por comodidad. El juicio anunciado de Dios nos debe conducir no a la desesperación, sino a una conversión real. Miramos en el capítulo 1, versículo 2 de Amós,
que nos confronta con la voz poderosa de Dios. Y el juicio de Dios es inevitable y causa la necesidad de una respuesta sobria. Y este llamado debe reavivar en nosotros la adoración reverente y a una autocrítica sincera y una fidelidad transformada por su gracia. Mis hermanos, quiero que meditemos que el Señor es un Dios justo y no dará por inocente a todo aquel que hace iniquidad. En Amós nos muestra cómo Dios juzga y castiga a las naciones vecinas y cuáles son las transgresiones cometidas. Permítanme leerles el versículo 3 del capítulo 1 de Amós. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco y por el cuarto, no revocaré mi castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Mis amados hermanos, nosotros como creyentes en la tradición reformada, consideramos que toda la escritura es infalible y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Eso nos dice la segunda carta de Timoteo 3:16. Y desde ese enfoque, Dios no establece condenas arbitrarias. Por el contrario, declara que Damasco ha alcanzado el límite de sus transgresiones. Por 3 pecados y por el cuarto, y por su brutal injusticia, el juicio es inminente e irrevocable. Trillar a Galaad con trillo de hierro no es solo una metáfora violenta, sino una imagen de una crueldad desprovista de cualquier humanización. Esa actitud refleja la maldad profunda, la cual Dios condena en cualquier pueblo o nación, inclusive en aquellos que están fuera del pacto con el Señor, ya que atentan contra el orden moral creado por Dios. El libro de Amós inicia con severas amonestaciones contra las naciones vecinas, antes de volver su mirada hacia Israel y hacia Judá. Esto recalca que Dios es soberano y juez sobre todas las naciones, no solo las pertenecientes al pacto. En nuestro contexto, estos juicios nos confrontan con nuestra propia pecaminosidad. Antes de celebrar la justicia divina contra otros, ¿qué debemos hacer? Debemos examinarnos a nosotros mismos, ¿dónde hemos mostrado crueldad, indiferencia o intranquilidad espiritual? Nos dice la palabra en Amós 2:3, y cortaré al juez de en medio de ella, y heriré a todos sus príncipes con él, dice el Señor. Aquí podemos observar 3 cosas. Primero, la soberanía de Dios en el juicio sobre los poderosos. Segundo, el profeta Amós nos presenta el juicio divino como justo y absoluto,
Dios no solo condena las acciones de la nación, sino que elimina la estructura de liderazgo que sea corrupta. Esto refuerza la doctrina reformada de la providencia. Dios gobierna y juzga íntegramente, inclusive sobre los poderosos y estables líderes humanos. Y tercero, el castigo ejemplar para restaurar la justicia. En un contexto donde Moab había cometido actos atroces, como quemar los huesos del rey de Edom hasta hacerlos cal, Dios responde señalando que no quedará ni líder ni príncipe que desvíe a su pueblo de la justicia. Desde una cosmovisión reformada, este juicio nos invita a una reflexión personal. Así como el juez fue quitado y el liderazgo cayó, esto demuestra nuestra fragilidad, la cual es evidente sin la gracia de Cristo. También nosotros necesitamos la gracia que sostiene, ya que nuestra fidelidad y seguridad no descansan en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús. Sin el juez justo, todo se desmoronaría, todo colapsaría. Mis amados, no olvidemos que nosotros no dependemos de sistemas o de personas. Nosotros dependemos es de su gracia. Y la pregunta obligada aquí, ¿cómo puedo confiar más en Cristo como mi juez y salvador? Debemos reconocer que sin Cristo, inclusive el más fuerte, se desmorona. Esto debe cultivar en nosotros nuestra humildad y una total dependencia espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día vemos cómo nuestros gobernantes fallan y huyen de la justicia y piensan que pueden ir por la vida de una manera rampante, como si no tuvieran Dios ni ley, ignorando que nadie escapará del justo juicio de Dios. Pero nosotros debemos ser fieles seguidores de un juez eterno, el cual implora por una renovación de acuerdo a su palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice la Escritura: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en Hechos 17:30 nos dice la palabra de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mis amados hermanos, sabemos que habrá un juicio y todos tendremos que comparecer ante ese juicio.
Miremos que hasta los ángeles comparecerán en él, según nos dice Judas en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y en segunda de Pedro, capítulo 4, nos ratifica que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El juicio es una realidad. No podemos caminar en la vida actuando de manera irracional o ignorando al Señor en cuanto a que todos estaremos en el tribunal de Cristo. Veremos lo que dice 2 capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, también nos dice lo siguiente: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y en Romanos capítulo 2, versículo 16, encontramos que nos dice la Escritura: así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Qué interesante esta porción donde Pablo habla de mi evangelio. Todos sabemos que el evangelio es de Dios, que el evangelio es de Cristo, pero lo que hacía Pablo era proclamarlo, al punto de que estaba tan convencido de lo que compartía que ya lo veía como suyo. Y ese es el punto a donde debemos llegar, que nosotros estemos tan empapados del evangelio que lo transpiremos, que los que se nos acerquen a nosotros sientan en nosotros el olor del evangelio. Por eso Pablo también decía que para él el vivir era Cristo. Preguntémonos si yo también tengo la misma convicción que tenía Pablo. Si yo realmente irradio el evangelio. Si yo con mi actuar ilumino a otros. Con mis palabras. Si con mis actos realmente somos la sal que este mundo necesita. O por el contrario, nos consideramos tan perfectos, que nos consideramos jueces y estamos juzgándolo todo. Y los invito a que miremos lo que nos dice Romanos capítulo 14, versículo 10. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Mis amados hermanos, el juicio es tan cierto como el hecho de que ante el Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, que Jesucristo es el Señor, porque Él es el Señor
de todas las naciones. Mis hermanos, vivimos en un mundo tan convulsionado, atestado de tantas injusticias, especialmente gobernados por corruptos y deshonestos, que en ocasiones podemos exclamar: Señor, ¿hasta cuándo habrá tanta injusticia en este mundo? Pues mis amados hermanos, la situación hoy no es nada diferente a la que se vivió en el tiempo del profeta Amós. Pero debemos recordar que Dios no ha cambiado, Él continúa aireado contra el pecado y contra el pecador. Dios es inmutable, Dios no cambia. Y mucho más está aireado cuando las injusticias se cometen contra el pueblo de Dios. Pero nosotros, los que creemos en Cristo, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, no debemos intranquilizarnos por tales actos. Por el contrario, debemos fortalecer nuestra fe en el Señor. Y tengamos firme nuestra mirada en su reino, en la patria celestial que Él nos prometió, en esa morada que Él está preparando para nosotros. Y a estos que están en contra del pueblo del Señor, que actúan como sin Dios y sin ley, el mismo Señor nos dice: mía es la venganza. Y nos hace una advertencia: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 36 al 37. El propósito de Dios al establecer este día, el día del juicio, es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos, y la de su justicia en la condenación de los reprobados, que son malvados y desobedientes. Entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de su gozo. Y recibirán refrigerio que vendrá de la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios, ni obedecen el evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con perdición perpetua, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo quiere que estemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de no pecar y para que los piadosos tengamos un mayor consuelo en la adversidad. Así también mantendrá ese día desconocido para los hombres, para que nos desprendamos de toda seguridad carnal y estemos siempre vigilando, porque no sabemos a qué hora vendrá el Señor, y estemos siempre listos para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Acompáñenme a orar.